Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Culpes a la Noche. Hoy vamos a conversar de un tema que obviamente nos importa y nos afecta a todos, como es el sueldo mínimo, que fue de inmediato, de las primeras medidas que el gobierno dijo, ahí hay que apuntar. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, buenas noches. Doctora Cristiana, a ver, hay uno de los temas más importantes que está arriba dentro de la discusión de la movilización social, pensiones y también sueldos. Hoy día el sueldo mínimo en nuestro país es de 301.000 pesos. No hay una cifra redonda en cuanto a cuántas personas lo reciben, pero sí en lo que hay quizás opinión unánime es que la pyme, la pequeña y mediana empresa, es quizás la más afectada cuando se cambia el sueldo mínimo. Enrique Román, de la CONAPYME, cuéntanos un poquito. ¿Es tan así que la pyme ahí está el centro de quienes reciben el sueldo mínimo en nuestro país? Sí, según la encuesta laboral del Ministerio del Trabajo, la última fue el 2014, la otra se está haciendo ahora el 2019, de una fuerza de trabajo asalariada que es más o menos de 5,5 millones de personas, el 15% recibe el salario mínimo. 750.000 personas. Es 670.000, digamos, aproximadamente, lo que es una cantidad no menor. De esos, no la mitad, estábamos viendo con Soledad el detalle, pero son aproximadamente el 40%, son trabajadores de microempresas. Y el resto son de pequeña, mediana y grande. La grande tiene un porcentaje no menor de trabajadores, estamos hablando como el 17%, y un nivel muy similar es el de la pequeña empresa, y de la mediana, y la grande se asimila a ese contexto. Entonces, es una cantidad de gente muy grande, pero tiene diferencias bien importantes cuando estamos hablando de empresas que tienen una alta productividad y altos niveles de ganancia versus las microempresas que agrupan a la mitad y que tienen escasas posibilidades de mejorar el sueldo mínimo. Entonces, el sueldo mínimo tiene un elemento que es distributivo, en aquellos lugares en los que se puede distribuir, y en otros momentos, en otros sectores, productivo. Vale decir, cómo generar productividad en las empresas que les permita mejorar los sueldos. En un caso, la voluntad es muy importante. Enrique, perdona, y dentro de ese aspecto, para una pyme, por ejemplo, lo que se ha planteado, y muchas empresas han sumado lo que dijo en su comienzo Antonio Golucich, con respecto a lo menos pagar 500.000 pesos. Para una pyme, ¿eso es poco esperable, es poco real? En las micro, que es donde está la mitad, es súper difícil. En las pequeñas yo diría que hay aproximadamente un 60% que ya está por sobre ese nivel. Las pequeñas distribuyen bastante, tienen una productividad que es un tercio del de las grandes empresas y pagan sueldos que son un 70% los de las grandes empresas. Lo que significa que las grandes empresas pagan muy mal con promedio. También se encuentra con nosotros el CEO de Inversión Fácil, Cristian Lecaros, y me encantaría preguntarte, al grano, el sueldo mínimo, ¿en qué consiste, en qué se desglosa? Pues hoy día, cuando nosotros trabajamos con un sueldo imponible de 301.000 pesos, raya para la suma de esa persona después de los descuentos legales deben quedar alrededor de 242, 243.000 pesos, y en base a eso tiene que vivir, o sea, está todo lo que es arriendo, salud, transporte, etcétera, y ha sido obviamente uno de los grandes problemas en la discusión hoy día pública en Chile, porque obviamente transporte, que es donde se supone que parte esto con los 30 pesos, que es como el estallido inicial, claramente el transporte llega a ser como el 13% de su presupuesto mensual de una persona con sueldo mínimo. ¿Cómo se reajusta el sueldo mínimo? Pues se reajusta cada cierto tiempo, depende cómo le vaya la economía, depende porque cada año o cada ciclo que se va negociando siempre el guarismo que se llega o lo que crece, depende también de cómo le vaya la economía, depende de muchos factores. Hay reajustes anuales, la verdad es que toda la composición obviamente depende del Congreso, pero en términos prácticos, yo, mi posición más como ciudadano de la calle, que escucho, que veo empresas, que estoy todo el día relacionándome con ellas, claramente hay factores hoy día que hacen que el costo de vida en Santiago, el costo de vida en Chile, haya subido mucho más que proporcionalmente que los aumentos que ha tenido el sueldo mínimo en los últimos 10 o 15 años. Y eso es un poco lo que uno ve como parte de la problemática, digamos. Y ahí básicamente uno, ¿qué hace? Porque es lo que uno siempre escucha. El costo de la vida sube permanentemente y los sueldos no. Y sobre todo en el caso del sueldo mínimo, claramente no alcanza, no da. Bueno, claramente es un tema de política pública. Desde mi punto de vista tiene que ver con subsidios, o sea, de qué manera las políticas públicas hacen caso, en este caso de poder inyectar a las personas que tienen el sueldo más bajo, poder inyectar recursos, porque claramente tenemos este problema con las pymes y las microempresas, que claramente un sueldo mínimo que vaya subiendo en demasía, claramente las pymes, ciertas empresas no podrían asumirlo. Entonces, claramente la política pública tiene que estar ahí, y también desde mi punto de vista tiene que ver con la capacitación, o sea, cómo nosotros cambiamos también los modelos educacionales que han estado intactos durante los últimos 200 años. El sistema educacional es un tema tremendo porque obviamente tiene que ver con capital humano para poder mejorar mi productividad y poner también mi sueldo. También estamos hoy con Vanessa Huenchuñir. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, bien, gracias. Muy buenas noches. Bienvenida. Porque como programa también nos interesa un montón conocer cómo las personas y familias pueden vivir
con el sueldo mínimo. En tu caso tienes 6 hijos y además a cargo a 3 sobrinos. Sí. ¿Cómo puedes vivir con el sueldo mínimo? Realmente no se puede vivir con el sueldo mínimo. Mi marido gana el sueldo mínimo y aparte él recibe unos bonos que son, bueno, que no son fijos todos los meses, según meta, según asistencia, etc. Él hace un sueldo de 350 en promedio todos los meses. Nosotros tenemos 9 hijos y la verdad es que no alcanza. Si uno hace la matemática, Vanessa, a ver, un presupuesto con 350.000 pesos. ¿Cómo se hace un presupuesto familiar? En el fondo, cuando tú tienes 9 hijos, estás tú, está tu marido, son 11 personas en la casa. ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo se vive el día a día? ¿Se sobrevive? Es que nosotros no vivimos, eso siempre cuento yo, nosotros sobrevivimos. Porque, por ejemplo, nuestro dividendo es de 320.000 pesos. Entonces nos quedan 30.000 pesos para vivir. Yo tengo un hijo con discapacidad, lo que a mí me impide poder encontrar un trabajo, digamos, estable, con contrato, donde yo pueda aportar un sueldo ¿Tienes que estar pololeando tú siempre en términos Claro. laborales? Claro, muchas familias como la mía, vamos a la feria, los ponemos en la cola, hacemos cosas en la casa, en fin, se hace lo que se puede, se vive el día a día. El tema es que, por ejemplo, en locomoción, que fue donde empieza todo esto, es súper importante porque, por ejemplo, mi hijo, que tiene discapacidad, él estudia a casi 1 hora y media de la casa, porque es el único colegio que tiene la educación específica que él necesita. Nosotros todos los días vamos y usamos el metro. Tú nos explicabas, por ejemplo, que te pones en la cola, son la feria de Sí. colero, Sí. con los peligros que eso también acarrea, ¿no? Exacto, que a veces no se puede trabajar, que también, bueno, ahora estos días Carabineros está enfocado en otras cosas, entonces se puede un poco más, pero la gente tampoco ahora anda pendiente de estar comprando. Vanessa, es que es tan gráfico, Sí. tan gráfico tu caso y que seguramente demuestra lo que viven miles de chilenos. Y por eso que hoy día lo queremos conversar acá. Porque no hay que ser un matemático genio para darse cuenta que es imposible que dé. Imposible. Es imposible y no es una cosa ni de voluntad, no da. Entonces, ustedes con tu marido, con todos los hijos que tienen, ¿cómo lo hacen para levantarse día a día? Porque parten el mes para atrás. Exacto. Es así, ¿no? Sí, pues, partimos con las cuentas en menos 0, menos 1, sí. Mira, como yo casi no duermo, esta es la realidad. La economía, o sea, el sueldo mínimo ahora no solo te afecta en el asunto económico, también te afecta psíquicamente porque, por ejemplo, yo no puedo dormir tranquila, yo todos los días me acuesto pensando en cómo vamos a comer mañana. Y no es por falta de que no queramos salir adelante, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo estudié, pero lamentablemente, como no hay, por la economía de mi hogar, tuve que congelar el 4º semestre, no pude seguir estudiando. Mi marido trabaja lo que él más puede. Él se va a las 7:30 de la casa de la tarde porque él trabaja en turno de noche y él llega a las 9 de la mañana. Trata de dormir un par de horas porque también los niños necesitan verlo, ¿me entiendes? Porque igual nosotros somos como una familia súper unida, que tratamos de entregar valores, de ser un aporte para esta sociedad. Yo quiero que mi hijo sea un aporte para el día de mañana para esta sociedad, ¿me entiendes? Porque no porque seamos gente pobre o el lumpen que le dicen, no es así. Muchas familias somos trabajadoras, nos esforzamos y aparte de eso criamos a nuestros hijos para que el día de mañana esta sociedad sea mucho mejor de la que estamos, ¿me entiendes? Tú mencionabas, Vanessa, el efecto psicológico, de cómo al final afecta psicológicamente vivir con un presupuesto así, un sueldo o ingresos de sobrevivencia. Justamente estamos acá con Héctor Madrid, psicólogo y académico de la Escuela de Administración de la Católica. Héctor, psicológicamente, un poco lo que mencionaba Vanessa, ¿cuánto afecta a una familia, cuánto afecta a una madre, cuánto afecta a un padre, a los hijos, sueldos de sobrevivencia? Sí, bueno, mucho se tiende a hablar cuando abordamos este tema del impacto económico o material, pero le prestamos poca atención al componente psicológico. La situación de resolver las necesidades materiales fundamentales, llámese alimentación, abrigo, vivienda, educación, salud, es un desafío que todas las personas tenemos y cuando eso no está satisfecho genera e impacta en la salud mental de las personas. ¿Cómo empieza ese impacto en la salud mental? Primero, eleva la experiencia de estrés. El estrés es básicamente cuando tú tienes la situación en la cual las exigencias de tu vida superan tus recursos, tus capacidades para poder resolverlas. Entonces, cuando tú te ves enfrentado permanentemente a una situación en la cual estás demandado por tus exigencias económicas y no tienes recursos complementarios para poder abordarlo, aumenta esta experiencia de estrés.
Luego, cuando el estrés se cronifica y si es sostenido en el tiempo, empiezan problemas de salud mucho más complicados, que son los trastornos de ansiedad, los cuadros de depresión. Hoy día nosotros tenemos estadísticas que indican que la población chilena, un 20% de ellos está con diagnóstico de desórdenes de ansiedad y depresión. Y si seguimos la cadena causal, si esto es crónico en el tiempo, como nosotros podemos ver, la población está sometida a lo largo del tiempo y los años a estas condiciones, esto termina impactando también en otros indicadores de salud. Por ejemplo, el malestar emocional, psicológico, está correlacionado con problemas del tipo, por ejemplo, enfermedades tales como la diabetes, tales como el cáncer. Las personas que enfrentan situaciones adversas tienen 1,5, 1,7 veces más posibilidades de tener este tipo de enfermedades. Entonces, hay un impacto en la salud bastante importante. Vanessa, y lo que hablaba Héctor, a mí me impacta que verte así de entera. Porque tú hablabas de este malestar crónico, ¿no? Cuando uno dice, esto que me toca vivir a diario, tengo pocas posibilidades de salir, de escapar de ahí. ¿Tú cómo lo has hecho para no enfermarte? O no sé si es que te has enfermado. Yo creo que estoy enferma. Tengo varios síntomas, digamos. Yo me siento enferma, pero soy el pilar de mi hogar. Soy el pilar de mi hijo. ¿Tú no te puedes caer? Yo no me puedo caer. Porque si yo me caigo, se va a caer un hogar con 9 niños, 2 adultos completamente. Pero Vanessa, ¿cómo se sigue adelante en un Chile que tiene tantas barreras? Sabes que siempre me preguntan lo mismo y yo no sé cómo responder, porque yo vivo, no sé, yo sobrevivo aquí. Yo trato de hacer lo posible, no sé cómo se vive, no sé. Me han preguntado muchas veces, como te lo digo, y yo no sé cómo responder esta pregunta. No sé cómo lo hago, me preguntan, ¿pero cómo lo hacen? No sé cómo lo hago. Pero, por ejemplo, a ver, Vanessa, pagar las cuentas. ¿Cómo accedes tú muchas veces a tener necesidades para tener que prestar plata? Y obviamente tus condiciones, Nosotros ya tú no- para el sistema crediticio no eres, yo no- es súper duro, no eres un negocio, no eres una persona No. para prestarle plata. ¿Por qué? Porque eres muy riesgosa para Claro, el sistema. nosotros ya ¿Tú estamos- dónde, por ejemplo, tienes que ir derechamente a prestamista, tienes que ir donde familiares, tienes que ir... ¿Dónde consigues quizás para sobrevivir? Nosotros estamos sobreendeudados. Por ejemplo, yo tengo un DICON de 10 millones de pesos por una deuda en una clínica. Mi marido está sobreendeudado porque él también tiene deudas con particulares, cajas de compensación, la familia que también le debemos plata. Estamos sobreendeudados. Ya no tenemos más capacidad de seguirnos endeudando porque llega fin de mes y tampoco podemos pagar porque no nos alcanza para pagar más. La luz, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros jugamos con la luz. 2 meses no pagamos, después pagamos un mes. El agua es lo mismo. En mi familia, sin mentirte, nosotros hemos estado sin luz en mi casa. Perdona, Con y niños. es entre comillas que tú dices, jugar como con las cuentas es, no pago 2 meses, después pago 1 para que no me lo vengan a cortar, claramente. Claro, o hay veces en que no se puede pagar y tenemos que estar 1 o 2 días con la luz cortada. Porque aparte, como yo te explico, no es solo que nuestro problema no es solo el sueldo mínimo. Nosotros tenemos un hijo con una discapacidad de alto costo. Entonces, durante ya 5 años, todos nuestros recursos, deuda, todo lo que hemos podido hacer, han ido en beneficio de Ahí está, por ejemplo, la deuda a la clínica, va por ese lado. O sea, claro, 10 millones de pesos. A mí en cualquier momento me van a llegar a embargar. Yo creo que no han venido porque ellas no tienen que embargarme. Yo todo lo que he podido vender lo hemos vendido. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente, aparte de nosotros de priorizar la alimentación, la educación, la salud, tenemos que priorizar que nuestro hijo pueda seguir escuchando, que esa es su meta. Porque para él escuchar es un lujo en este país, ¿me entiendes? Porque de hecho, tú nos contabas que ustedes juntaban 350.000 pesos en total con tu marido. El arriendo, 320.000. O sea, te quedan 30 lucas para todo. Para alimentarse, Luz, movilización, agua, gas, todo. luz, agua. A ver, si lo llevamos a números Angustia. fríos, de acuerdo a las últimas cifras del INE, el 50% de la población gana menos de 400.000 pesos. El promedio de ingreso en nuestro país, el promedio es 570. El 70% de la población gana menos de 570. O sea, esa es la realidad de los sueldos en nuestro país. Más de la mitad tiene una situación en cuanto a ingresos como el de Vanessa. O sea, y claro, y tú cargas con toda la historia que nos han contado ahora. En ese mismo sentido, estamos con Soledad Lama, gerente general de Comaco y también creadora del desafío 10 por. Un desafío que es bien importante en términos de cómo hacer que dentro de las empresas exista una conciencia de que hay que nivelar la cancha.
de que las diferencias no pueden ser de 45, 50 veces entre el que gana más y gana menos. Soledad, cuéntanos un poquito cómo nace esta conciencia. Sí, bueno, de partida una aclaración, no soy la creadora porque somos muchos, los creadores somos un grupo de empresas como las de Sistema B y las del movimiento G100, de la corporación G100. Así que primera aclaración esa, y la segunda aclaración es que esta es una invitación, es una iniciativa que es de emprendedores a emprendedores o de empresarios a empresarios para analizar de partida las planillas de sueldo y ver en qué medida tu empresa es capaz de suscribir a una u otra iniciativa del 10 por, que incluye dos o ambas. Entonces, la primera es posible que dentro de tu empresa el salario mínimo de las personas, fuera del salario mínimo legal, que tú te puedas comprometer a pagar un salario de 22 UF imponible? 620 mil pesos. 620 mil pesos imponibles, lo que te da más o menos 520, o sea, sí, 500 mil pesos líquidos, sí, 620 imponible y 500 mil pesos líquidos. Entonces, esto es una invitación a revisar, porque algunas van a poder, según la característica de su industria, y a veces la realidad es que nosotros como empresarios de repente no estamos viendo las planillas de sueldo. No estamos enfocados pensando en generar nuevos negocios, en ver el tema de los proveedores y de repente realmente... Entonces, o quizás lo ven la planilla cuando hay que bajar. Bueno, algunos tendrán que bajar, no sé, cuál es cada empresa y cada industria con su realidad, pero en general... hago como personalmente, yo me da culpa, realmente no es un dato que uno está mirando siempre. Entonces, la invitación de esta iniciativa es a mirar y quizás tu industria, tu empresa, tu microempresa o tu empresa mediana o pequeña quizás puede eventualmente revisar y comprometerse a esto. La otra posibilidad, que es más difícil para las microempresas, porque esas son las que concentran el 43% más o menos de los trabajadores que ganan sueldo mínimo. Entonces tú dices, ¿cómo me van a poner a mí este desafío 10 por pagando 620 mil pesos imponibles si yo pago el mínimo? Es imposible. Entonces la invitación es a que suscriban el 10 por, que es que en tu empresa no repliques inequidades y que la diferencia entre la persona que menos gana y la que más gana sea de máximo 10 veces. Soledad, y con esta invitación, esta invitación a las empresas, ¿se han dado cuenta de que finalmente se puede emparejar la cancha y que finalmente lo que faltaba era un poco de poner más de su parte, disposición? Yo creo que de partida nos falta mucha discusión, nos falta mucho debate, nos falta mucha información, y como nos falta estar articulados como país porque estábamos bien desconectados, esta es una iniciativa que invita a conectarse, a juntarse con gente. ¿Cuántos han sumado? 1.250 empresas ya, empezamos el 20 de octubre, fue el lunes, 21 por ahí. A 1.200 empresas. ¿no? Exacto, y nos llevamos prácticamente muy pocos días y la verdad es que es un súper éxito, estamos súper contentos y queremos invitar a que más empresas se sumen a este desafío. O sea, se puede. Bueno, muchos pueden y están todos invitados a revisar si pueden, porque yo creo que vemos también un grupo de empresarios que queremos mejorar el país, sumar, reflexionar. De repente, como te digo, uno no se da cuenta y se puede, no es que todos los empresarios sean malas personas. No. De repente falta información, faltan estas invitaciones y nosotros creemos que esta es una de las muchas que deben se pueden hacer. Y aparte, Héctor, yo no soy el especialista, pero por eso te lo pregunto a ti. Me imagino que una persona que se siente bien remunerada o justamente remunerada, es obvio que va a trabajar mejor, va a trabajar con la camiseta puesta. También hay una serie de factores que son más quizás intangibles, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? Sí, ahí hay una distinción importante. La verdad es que uno podría distinguir como entre factores higiénicos y factores que son motivantes. Un factor higiénico es una condición mínima de trabajo para que tú puedas hacer tus actividades versus que un factor motivante es que hace que tú le entregues más al trabajo y te involucres altamente en él. Las remuneraciones y la equidad en su distribución son más bien un factor higiénico, y que cuando tú lo tienes satisfecho, tienes una condición básica para desempeñarte bien en lo mínimo que se espera de ti, es decir, es un piso. Entonces, lo que nosotros hemos observado que en la investigación es que la equidad, la justicia, la buena remuneración, más que relacionarse con conductas que son positivas y funcionales para la empresa, más bien previenen que las personas incurran en conductas que son contrarias al funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, una persona que percibe inequidad, una conducta que es contraproductiva en ese contexto es bajar el esfuerzo injustificadamente.
o es, por ejemplo, en casos más extremos, cuando la percepción de injusticia es muy alta, es, por ejemplo, atentar contra el funcionamiento de la empresa o contra la producción de la empresa. O contra la corriente, digamos. Claro, o cuando la injusticia también es muy alta, las personas pueden incurrir, aun cuando no son delincuentes, pueden incurrir, ¿cierto?, en actos de robar la propiedad de la organización, porque la inequidad es una desproporción entre lo que doy y lo que recibo, entonces esto lleva a conductas que son compensatorias para hacerte pagar complementariamente. Quiero ir con Enrique, un poco lo que tú decías, también lo que decía la Sole, se concentra el sueldo mínimo en la microempresa, empresas de 5, 4, 3, 2 trabajadores, chiquititas, empresas muy chiquitas, el almacén, cosas, empresas bien pequeñas. El gobierno, aquí me voy a meter en arena política, pero tratando de explicarla de manera bien, para que se entienda bien. El gobierno hace un tiempo propuso este ingreso promedio, no sé si ético, un ingreso mínimo, un piso, agregándole al sueldo mínimo 49.000 pesos. A todas las personas a todas las personas que ganan menos del sueldo mínimo, este suple, de alguna forma, que es una gratificación, no va dentro del sueldo. A ver, ¿debiera focalizarse ese aumento quizás en la microempresa, más que entregarle a empresas que quizás no lo necesitan tanto? Focalizarlo y quizás a esa empresa que tiene un trabajador que gana 300 lucas, se le podría hacer un suple hasta 400.000 si es que se focaliza bien. Claro, de hecho creo que se está haciendo así, porque la propuesta fue originalmente para todos los trabajadores que estaban por bajo el sueldo mínimo, de tal manera de compensarlo y subirlo. El camino la propuesta. Primero sacaron a las grandes empresas, de tal manera que hicieran eso, pero lo hicieran con recursos propios, lo que parece absolutamente lógico. La mediana probablemente también podría entrar en esa lógica, porque tienen recursos, digamos, disponibles para hacerlo. En el caso de la micro y la pequeña, si el Estado no pone esa diferencia, es muy difícil que lo hagan. Y el sueldo mínimo sirve para cubrir ciertas situaciones que dependen de la empresa, y hay otras que no sirven. Por ejemplo, yo escuchaba tu caso, que es bien impactante. Entonces, supongamos, comparemos a Chile con Portugal. Portugal tiene $2.000 per cápita más que Chile. O sea, nosotros estamos a poder de compra equivalente a $2.000 del país más atrasado de la Unión Europea. O sea, en el promedio somos parecidos a Portugal. Súper parecidos, estamos ahí como en la cola. ¿Qué hubiera pasado si tú, en vez de vivir en Santiago, vivieras en Lisboa? ¿Ya? Primero, tendrías un subsidio por el número de hijos por parte del Estado. Segundo, tendrías cubierto absolutamente todos los gastos de atención médica para aquellos que tienen dificultades como auditivas. Llegaría todas las mañanas una camioneta a buscar a tu chico para llevarlo a una institución tipo Teletón, pero que es del Estado, no depende de la beneficencia. En fin, habría una seguridad social que no se compara con la Alemania o Noruega, pero que te ayudaría muchísimo, muchísimo. Acá no existe, no se paga eso. El Estado podría haberlo hecho, pero tendría que tener recursos, no siempre los tiene. Entonces nos encontramos frente a dos posibilidades. Al no hacerlo el Estado, y yo creo que podría hacer un esfuerzo mayor, tiene que hacerlo la empresa privada. Y es distinto lo que puede hacer un tipo de empresa privada al que puede hacer otro tipo de empresa privada. Por ejemplo, en el caso de la empresa privada grande, coinciden o coexisten una visión de las cosas con excedente. Si ellos han ganado el equivalente a $1.500 millones extra, el 75% de las ventas que tenían en 1990, ¿cómo $1.500 millones anuales repartidos entre 30? Entre 30, porque son los grupos que se llevan esos $1.500 millones. No les da para mejorar los sueldos de una manera significativa. ¿Y eso qué es? Es avaricia. Avaricia. Ya. Obviamente avaricia, porque se está acumulando capital a costa del malestar de la gente, del sufrimiento de la gente. Porque hace un rato con Soledad hablábamos de lo desconectados que hemos estado, y eso también habla de una desconexión total. O sea, el otro no importa nada. O sea, sí. Perdón, quería hacer una cosa porque me la voy a perder. Después te doy mi tiempo. Ya aprovecho. Muy generoso, muy bien. Mira, no es avaro. Yo cuando entré a Economía en la Universidad de Chile, el 74, tenía un ramo de Economía del Trabajo. Y mi profesor era Miguel Katz. Y me acuerdo una prueba... El exministro. Sí, el padre de nuestro diputado. Y había el cardenal Silva Enrique había dicho que debía haber un sueldo ético y que los sueldos estaban disminuyendo en picada. Y desde el gobierno le habían contestado que esas eran opiniones de Gaffiter. Y Miguel Katz nos pregunta en la prueba, ¿qué piensa usted de la posición del cardenal Silva Enrique en relación con la existencia de un sueldo mínimo de carácter ético?
Si yo contestaba que sí, me rajaba. Yo no podía estar de acuerdo con el cardenal. Y se formaron generaciones de economistas, más en la Católica que en la Chile, que habíamos algunos que les contestábamos lo que queríamos, ¿ya? Para pasar. Pero hay generaciones de economistas que esta manera de ver el tema del sueldo lo tienen a partir de la formación que recibieron. Y ya no digo más. No. Solo también quizá para Cristian, el concepto del sueldo mínimo existe en todas partes, en todos los países, y si nos comparamos un poco con la región, ¿cómo andamos? Bueno, el sueldo mínimo tú lo puedes comparar respecto de qué es lo que te permite comprar. Yo estaba viendo algunas estadísticas que estamos más o menos como en tercer lugar respecto del poder adquisitivo del sueldo mínimo. O sea, la región no es muy aspiracional ni muy representativa de lo que queremos ser, digamos, como país, o sea, como región, vamos a decir. Pero respecto al sueldo mínimo, tomando lo que decía Enrique, el salario mínimo tiene que ver con, tiene que tener relación con la contribución, porque el salario es el pago por el trabajo. Entonces tiene que tener relación con el aporte que hace la persona a la empresa. Entonces, para que esto no se nos suene como... siempre si miramos las grandes empresas nos suena como a maldad y abuso, pero volvámonos a la mayor cantidad de empresas que contratan a las personas que tienen el sueldo mínimo, son las micro y las pequeñas. Entonces ahí tenemos más del 50% de las empresas del país que tienen que, o sea, optan por pagar el salario mínimo, porque seguramente y matemáticamente la contribución que les da a ese trabajador no les permite pagar más, porque si ellos pudieran pagar más para tener gente más capacitada, lo harían porque podrían ser más competitivos, tener mejores productos. O sea, es como una decisión de sentido común, es una decisión inteligente. Entonces lo que está haciendo el gobierno ahora, cuando pone este ingreso mínimo, diferente del salario mínimo, es justamente proteger el empleo que se genera en las microempresas y en las pequeñas empresas para que al alzar, con la intención de alzar el salario, no genere desempleo. ¿Por qué? Porque si tú como panadero, como zapatero, como persona que hace ropa, mueblista, si te encarecen los costos de un día para otro y las ventas no han cambiado, los precios no han cambiado, ¿cómo financias 40.000 pesos por persona más? Se te complica en tu estructura. Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, de que esto tiene que ser focalizado en las empresas que más lo necesitan y a través de un ingreso mínimo garantizado por el gobierno, tal cual la manera que se hizo, porque así no presionamos a las micro y a las pequeñas empresas. Y el gobierno se pone con una diferencia para acercarse a un salario que te permita vivir, un ingreso que te permita vivir mejor sin afectar las posibilidades de empleo de este grupo de personas que son las menos capacitadas. Las personas que acceden al salario mínimo son las que tienen menos nivel de instrucción y menos posibilidad de movilidad. Entonces, y se ha podido establecer, porque más allá de que sean 301.000 pesos, 350.000 pesos, está claro que tampoco alcanza, ¿ya? Más allá del supuesto esfuerzo, no tengo idea. ¿Se ha podido establecer algún sueldo con el cual efectivamente acá en Chile se pueda vivir? ¿Una familia promedio? O sea, bueno, hay varias estadísticas. Fundación Sol también habla de un sueldo mínimo alrededor de unos 420. Usted habla de la línea de la pobreza, que están en torno a 140.000 pesos por persona que habita en un hogar. Sí. Más o menos, para que una persona pueda vivir fuera de la línea de la pobreza. Llegan alrededor de 420.000, 430.000 pesos líquidos. Lo que pasa es que el tema obviamente es más complejo y más multidimensional. Sí, claro. Para cerrar solamente la pregunta de la región, Uruguay, el que tiene un sueldo mínimo más alto que nosotros, un poco más alto. El resto de la región estaríamos relativamente a nosotros un poco más altos. No estoy diciendo con esto mejor, pero claramente más altos que la región, siendo Venezuela que tiene $6 más o menos el ingreso mínimo. Claro, el poder de compra también es distinto en distintos países. Yo creo que llegando un poco al tema de las personas y esta alza y el costo de la vida, vuelvo a lo mismo, a dos puntos que yo los veo fundamentales y que son obviamente una política pública de largo plazo, que ese es el gran problema que a veces siento, que desde el punto de vista de los partidos políticos yo no pertenezco a ninguno, pero siento que siempre está el win-win, yo gano, tú pierdes, cada uno se lleva como su rédito y esto tiene que ver con un acuerdo de largo plazo. El capital humano, yo en mi caso vengo de Conchalí, yo hoy día tuve una movilidad social tremenda, también entré a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, soy administrador de empresa. Y fue un caso raro, o sea, un caso que salga de ahí, digamos, con una mamá que se quedó sola, se separó de mi papá, una serie de situaciones difíciles en la casa. Y uno se da cuenta, porque yo lo viví, digamos, yo viví en la casa cuando estaba la marihuana, la droga, y todo el trabajo también que hace usted con sus 9 hijos, de cuál es el impacto de la política pública de una persona que saca adelante a 9 hijos en su casa en el largo plazo. Porque finalmente lo que ella está haciendo finalmente es contribuir con personas que van a hacer un aporte a la sociedad. Y por el contrario, si esos hijos, en mi caso, si no hubiera estado mi mamá,
termino metido en la droga y termino finalmente siendo una destrucción completa de mi ¿En tu vida. caso Y lo tú que fuiste, está... entre comillas, una rareza dentro de tu barrio? Varios salimos, pero varios salimos un 10-15%, o sea, varios que eran típicos los grupos más cercanos. Ya, pero, perdona, Cristian, para conocer también tu experiencia. ¿Esa movilidad se da, tú dices, solamente por el empuje de tu mamá? ¿Es así de claro? Es que ahí es donde voy al tema interesante de Portugal, que lo que yo veo y echo de menos en la política pública es que primero el tema educacional tiene que ser un trabajo de largo plazo, intergeneracional. Una persona, yo tenía en ese tiempo 6 años cuando se separaron, y son por lo menos unos 20 que tú tenés que estar formando una persona para poder sacar a una persona adelante en términos educacionales, en términos valóricos, etcétera. Y no ha habido una política pública, en lo último me atrevería a hacer 40 años, yo no soy tampoco cientista político ni nada, pero es sentido común, no ha habido una política pública que potencie a la familia. Porque miremos este mismo caso, o sea, ¿qué pasaría yo si inyecto recursos fiscales a una persona que tiene 9 hijos? ¿Cómo cambiaría la generación de los chilenos y cómo cambiaría la B? Volvemos al tema del debate del sueldo mínimo, otro nivel de capital humano, porque aquí vuelvo ahora al sistema educacional, un tema de las políticas públicas, lo que es familia, y otro tema tiene que ver con el sistema educacional, que como que todo el mundo dice educación gratuita de calidad. Y yo por otro lado siempre digo educación financiera gratuita de calidad. La gente sale, mi hijo va en tercero básico, gracias a Dios puedo pagar un colegio privado, porque pucha la excepción, y le digo, cuéntame qué te han enseñado acerca de dinero, acerca de finanzas, cómo me voy a manejar la plata. No tengo idea, papá. Entonces, imagínate que estamos hablando de un colegio que uno pudiera pagar, ¿qué pasa en el resto de Chile? Entonces, si yo voy a ocupar el dinero todos los días de mi vida, y volvemos al tema que me queda poco, me alcanza poco, sea el sueldo que sea en Chile, la gente no tiene, en general, no tenemos una cultura de educación financiera para tomar decisiones financieras que en realidad nos permitan avanzar financieramente en vez de endeudarnos más, que ese otro concepto más dentro del sistema educacional. Y en Chile también tenemos un sueldo mínimo que obliga que al promedio de las familias trabaje más de una persona, trabajen 2 personas, trabajen 3 personas en el lugar. ¿Qué pasa en tu casa, Vanessa? ¿Qué pasa cuando tú escuchas hablar a muchos técnicos, lo que estamos discutiendo acá, pero tú lo tienes que vivir cada día en carne propia? En tu caso, tienes que trabajar tú, tienes que trabajar tu marido. Me imagino que muchas veces en el verano te tienen que ayudar tus hijos. ¿Quién cuida a tus hijos? O sea, es toda una cadena que al final no termina nunca. Claro, por ejemplo, uno de los problemas que yo voy a tener más adelante, que yo no voy a tener jubilación, no voy a tener una mucho más baja de la que puede tener cualquier otra mujer que puede ¿Tú trabajar. has podido cotizar alguna vez? Muy pocas veces. Ya. Porque por mis tiempos, por mis hijos, me cuesta tener un trabajo con un horario estable, para empezar. Segundo, un poco lo que él decía de los dineros que inyecta el Estado. Por ejemplo, yo me hago cargo de 3 sobrinos, tengo una tuición provisoria, cada 6 meses a mí se me va renovando. Pero por no tener una tuición definitiva, yo no puedo a ellos cobrarles lo que es su subsidio familiar, que son como 12.000 pesos, me parece, mensuales, ni tampoco ellos reciben, por ejemplo, el bono marzo. No lo reciben y eso que estamos hablando... Tú deberías recibirlo por cada carga. Que en el fondo, claro, pero yo no lo recibo por ellos 3, bueno, y por mi hijo lo recibió como 2 veces por un tema de FONASA, ¿ya? Porque hay una letra chica que dice que tú tienes que recibir un subsidio familiar hasta diciembre para poder cobrarlo en marzo. Entonces, varios años me ha pillado que yo no estoy cobrando cargas más familiares para poder estar en FONASA. Bueno, es un tema un poco complicado. Entonces no lo he cobrado como 2 veces, me parece, y no por todos. Pero por mis sobrinos no pueden ellos quizás acceder a esto, que les serviría, por ejemplo, en marzo para sus útiles escolares y el colegio. No pueden, porque no tengo su tuición definitiva, entonces nadie lo cobra. Y sabes, Vanessa, Cristian nos contaba con respecto a la movilidad social en su caso, y que obviamente es bonito escucharte. Pero lamentablemente, en el caso tuyo, no depende de la voluntad, porque por voluntad te sobra. tú quieres salir a trabajar junto con tu marido, o sea, se pone la mochila al hombro. Entonces, ¿qué es? ¿Es falta de oportunidad? Recién nos contabas que estuviste estudiando y lo tuviste que dejar también. Sí, ¿Qué estabas estudiando, perdón? Analista programador. ¿Y lo tuviste que dejar? Tuve que congelar porque no me alcanza el dinero para yo poder estudiar. Pues ese tiempo libre yo tengo que ocuparlo en buscar algún ingreso, de la forma que sea. Mira, por ejemplo, yo te digo, el tema de la educación, uno de mis hijos tiene excelencia académica. Promedio 6.5, 6.6, todos los años saca el primer lugar. Es un niño que todos los años sale premiado, pero que lamentablemente, los profesores me lo han dicho, si él no tiene el apoyo necesario o los recursos para estudiar en un mejor colegio, ahora que va a pasar a quinto, quizás a lo mejor su futuro no va a ser el de cualquier otro niño que vive en otro sector y que tiene muchas más posibilidades que él.
Y así, yo te digo, tengo un hijo de 20 años, que él es barbero, buscó un oficio para poder trabajar, porque también él tiene que ayudarme y Tiene que aportar ayudar en la casa. Claro. Vanessa, tú hablabas de que tenías como trabajos informales. ¿En qué trabajas? ¿Cómo buscas estos pololitos para ir juntando dinero semana a semana? No sé, en la feria siempre tengo una amiga que, oye, ¿sabéis qué? Tengo ropa, se vende en la feria. Vendemos cubos en la casa, típico que uno hace completar, vende completo, vende queque. Hay mamás del curso de mi hijo que saben que yo, por ejemplo, vendo queque y jugos para colación. Entonces ellos me encargan y yo les llevo y así se busca... ¿Y tus hijos te van ayudando también? Tú decías, Sí, uno que es todo mi barbero. hijo. Todo mi hijo. Mi hijo mayor es barbero. Bueno, él ahora no vive conmigo porque él está haciendo su vida, ya tiene 20 años. Y él también, incluso no vive conmigo, igual todavía se hace cargo de su hermano. Porque, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes de 15, 14 años. Yo creo que aquí algunos de ustedes deben tener y a ellos les gusta, no sé, comprarse sus zapatillas o comprarse andar como bien vestido. Entonces, antes de que mi hijo mayor trabajara, ellos no tenían esa posibilidad. Entonces, él cubre, digamos, como esas necesidades de su hermano. Que también son valores. Yo las entiendo porque son niños que están adolescentes recién. ¿Y tus hijos más chicos qué edad tienen? Los más chicos tienen 5 y 6. Pues claro, tu familia y los niños lo viven diariamente, pero básicamente son niños y cada uno de los niños anhela cosas, pretende o quiere. ¿Qué te pasa cuando alguno de ellos te pide o algo, o un helado, o no sé? No sé. Igual eso es un tema súper complejo, porque, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, mi hija, tengo una hija de 14 años, ¿cachai? Y ella quiere, los pantalones le quedan chicos. Y no sale para la calle porque no tiene, ¿cachai? No puede. Y por un lado injusto porque... Perdón. Tranquila. Gracias. Se Es entiende injusto porque... Yo te voy a decir algo. Nosotros como papá... Vanessa. Gracias. Nos esforzamos muchísimo. Yo tengo un marido ejemplar. O sea, hay un marido que a todo terreno. Perdón. Y no es justo que nosotros estemos pasando por eso. Imagínate, tenemos 3 niños que ni siquiera reciben una pensión de alimentos. Porque los papás no pagan, se van, cambian de lugar, no hay cómo ubicarlos, cómo notificarlos, y la ley no hace nada para que esos padres paguen algo que les corresponde. Entonces yo y mi marido tenemos que también cubrir esas necesidades, porque para nosotros son 3 hijos más, ¿me entiendes? Entonces no es justo. Por todos lados yo siento que este Estado me cierra las puertas para yo poder cumplir mi sueño. Que mi sueño es que mis hijos sean unas personas de bien, profesionales, y que el día de mañana quizá ellos puedan ser un aporte y dar trabajo. ¿Vane? O, no sé. ¿Y qué te pasa más allá del elemento político? ¿Qué te pasa a ti cuando tú ves lo que ha pasado en Chile los últimos 24 días? Las manifestaciones, este concepto de este Chile cambió, Chile está cambiando, un Chile más justo. ¿Qué te pasa a ti cuando tú vives tu día a día y ves, a ver, ¿tú tienes fe que la situación va a cambiar? Sí. Yo ahora veo a los jóvenes y yo tengo fe, bueno, yo tengo 34 años, yo los veo y yo tengo fe de que esto puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando dicen que Chile abrió los ojos, es cierto. Muchas personas, nosotros, familias como las mías, no nos ven. Somos como que nadie nos ve, pasamos por la calle y nadie piensa lo que nosotros estamos pasando. ¿Me entiendes? Pero hoy día, gracias a todo lo que está pasando, a redes sociales, mucha gente se está dando cuenta que no solo somos padres jóvenes, también hay abuelitos los que están sufriendo, que los mismos hijos están saliendo a protestar porque ven el sacrificio que le cuesta a sus padres poder sacarlo adelante. Exacto. Entonces, mis hijos también, yo trato de tener conciencia cívica con ellos y no de quizá engendrar odio, pero sí de que ellos tengan conciencia de que todas las situaciones son distintas y que hay mucha gente pobre que viene de lados periféricos que no están ahí porque ellos quieran estar ahí, porque les gusta la delincuencia, el lumpen, sino que están ahí porque lamentablemente no han tenido las posibilidades de romper el círculo vicioso de una madre que quizás trabaja sola como la de él. ¿Me entiendes? Sí. Es difícil. La educación, si la educación no es igualitaria para todos, va a ser difícil. Si la salud no es igual, es difícil. Héctor, nosotros hablamos, de hecho, la semana pasada sobre salud mental en nuestro país, cómo el estallido social nos ha afectado a todos. En el caso de Vanessa, porque nosotros hablamos, es muy caro ir al psicólogo, no está dentro de las prioridades de nuestro país, para Vanessa es imposible. ¿Este país le da alguna chance de poder tener asistencia psicológica para que ella pueda salir adelante con sus 9 hijos?
Bueno, hoy día la discusión está en que el presupuesto para salud mental es totalmente insuficiente a nivel público. O sea, hoy en día quien tiene acceso a tratarse alguna dificultad o problema de salud mental necesita una cantidad importante de dinero, son prestaciones generalmente privadas. Se habla de la importancia, a partir de las estadísticas que estamos observando, de una ley de salud mental, ¿cierto?, que esté orientada a entregarle prestaciones a las personas que lo necesitan. Pero ciertamente uno tiene que hacer un análisis acá, porque la prestación de salud mental es cuando el problema ya ha ocurrido, es tratar de controlar. Pero la pregunta como sociedad ¿cómo prevenimos? Es cómo nos anticipamos y cómo prevenimos a que este problema ocurra. Nosotros podríamos hacer un diagnóstico hoy día de que Chile es una sociedad enferma en términos de su salud mental. Ya se estaba hablando, perdón Héctor, antes de esto se estaba hablando de que Chile tenía una crisis de salud mental. Por supuesto. Imaginémonos después de estos 24, 25 días, ¿o no? Claro, o sea, lo que pasa es que lo que ocurre en estos días viene como a materializar o a concretar este problema. A mí en lo particular, por ejemplo, se habla mucho en el entorno del concepto de malestar, que hay un malestar en la sociedad. La verdad que ese concepto a mí no me gusta, porque un malestar es como que tuviera un dolor, tuviera un achaque. Y algo pasajero, así claro, como rapidito, una molestia. Sin embargo, yo creo que lo que estamos viendo está reflejando de que Chile tiene mucho más que un malestar. Tiene una enfermedad, ¿cierto?, importante, que se explica por condiciones en las cuales no se han considerado las personas en su debida escala. Nosotros podemos identificar que cuando tú administras un país, una organización, tú puedes tener, en un modelo muy simplificado, dos orientaciones. Orientación a los resultados, por ejemplo, lo que indican los indicadores macro, microeconómicos, y también la orientación hacia el desarrollo humano de las personas. Lo que nosotros vemos es que lo hemos estado haciendo bastante bien en la orientación hacia los resultados económicos, al parecer, o en ciertos indicadores. Pero sin embargo, en nuestro modelo de sociedad tenemos abandonado, ¿cierto?, la orientación hacia las personas. Nosotros escuchamos a los políticos, a las autoridades, en su discurso de que la persona está bastante presente. Sin embargo, cuando tú ves las condiciones concretas de vida, eso más bien es retórica. Es más bien un discurso que todavía no ha logrado cuajar ni percolar en políticas públicas que demuestren de que hay orientación hacia las personas, en apoyo, ¿cierto?, a las personas que están más desventajadas. Y eso implica de que la forma en que hemos pensado y diseñado el sistema de administración de nuestra sociedad es imperfecto y insuficiente. Soledad, yo sé que tú tienes una mirada positiva, más allá de lo que estamos viviendo, ¿no? Con estas más de 1.200 empresas que se están sumando a esta idea que encuentro que es increíble, el 10 por... no puede ser que lo mismo que hablaba Héctor con respecto a el enfoque hacia la parte económica y el enfoque hacia el desarrollo personal, sea también algo de generaciones, que la generación pasada era el clásico empresario, patrón de fondo. El empresario, que era como un dinosaurio, una cosa... Que lo único que le importa es a fin de mes, que ya, utilidades, cuánto de los cabros, cuánto está pagando, poco, bien. Y yo creo que ahí yo estoy contigo, que hay una esperanza en las pymes, en los nuevos empresarios que están con un switch distinto. Sí, bueno, primero, en mi opinión, nunca es bueno generalizar. No creo que todos los empresarios, grandes empresarios, sean todos abusadores, en mi humilde opinión te la compro personal. completamente. Sí. Efectivamente, el mundo está cambiando y Chile también está cambiando, y no creo y no me gusta pensar que estamos enfermos. Creo que estamos creciendo, y creo que lo que está pasando en este minuto como sociedad es fruto de una sociedad que aspira a más. Y eso me alegra. No me gusta la forma y me da pena y me da muchos sentimientos todas las cosas que están pasando, la gente que está pasando miedo, los que le saquean el local, a los que se sienten... Que Chile está creciendo, pero esos dolores de crecimiento los están sufriendo algunos, no todos. Ese es el problema. Porque aquí muchos se habló de los dolores de crecimiento. Sí, no, yo creo que está creciendo en el sentido que está hablando aquí el profe de la Católica. En el sentido de que también estamos considerando la importancia de las personas. Y creo que hay un movimiento
que tiene que crecer mucho en este país, que lleva hace 10 años en Chile, que son las empresas B, que son las empresas con propósito y de triple impacto, y es un movimiento que tiene que crecer mucho en este país a propósito de lo que está pasando, así que aprovechemos la tribuna para que los emprendedores y empresarios empiecen a ver cómo pueden transformar a sus empresas en empresas B y empezar a preocuparse, como lo exige la certificación B, de los colaboradores, de la comunidad y del medio ambiente. Eso es a nivel empresarial. Respecto de nivel estatal, el Estado es lo mismo que una casa. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué gastamos la plata, porque este es un presupuesto fijo y en todo es insuficiente. Todos queremos más en todos los ámbitos, en educación, en salud, en transporte, en jubilaciones, pero tenemos que estar de acuerdo en que la plata es limitada y Chile no es un país rico, es un país en vías de desarrollo. Perdona, no quiero ser negativo, pero Sí. yo creo que para una empresa que lleva años con un tipo de formato, Ajá. es imposible transformarse en una empresa B, ¿o no? No, para nada. ¿Es posible? Es Porque posible. ¿Cuántas empresas ve hay en Chile? 160. 160. Y creciendo. ¿Y hay grandes, chicas, medianas? Hay o solamente... grandes, chicas, ¿Hay grandes, medianas, sí? Por ejemplo, de las que yo conozco, bueno, me sé toda la lista, pero está certificado Hortifruti, por ejemplo, una exportadora de fruta, está centrado a Megacentro, un gran centro Es de... que a eso voy al menos a plantar la posibilidad de que se pueda hacer. Sí, se ¿no? puede, entonces también hay que tener un mensaje de esperanza porque, como tú dices, hay muchas personas que queremos sumar. Independiente de que tú mires para atrás y dices, pucha, es que antes nos sumamos, no importa. Miremos para adelante y digamos qué queremos hacer ahora para mejorar la sociedad. Y yo creo que el tamaño del problema que tenemos en el país nos necesita a todos. Empresarios, periodistas, artistas, doctores, barrenderos, todos tenemos que ver cómo podemos sumar para salir de esta situación que está agudizada y es profunda. Y, por ejemplo, los problemas que tiene Vanessa. Nos vamos a demorar muchos años como sociedad en lograr darle un estado a Vanessa. Tenemos que ser un país muy desarrollado para lograr que Vanessa tenga todo lo que ella necesita. Entonces, ¿por qué Vanessa no puede contar con millones de chilenos que estamos sanos y que deberíamos estar más conectados? Entonces yo creo que el llamado también es a todas las personas que están viendo este programa, cómo nos podemos vincular más con los cientos de fundaciones, casas de acogida, organizaciones, ONG, en el tema que a nosotros nos interese y sumémonos en cuerpo y alma. Vamos a terreno a escuchar, a conectar, a ayudar, a ver a los abuelos, porque la gente también necesita atención, no necesita solamente dinero. Necesita ayuda, compañía, leer cuentos. Los niños del Sename, el famoso lumpen que estamos viendo, es niños que también necesitan de nosotros, que los pudiéramos ir a visitar, Contención. invitar, escuchar, hacer una actividad. Entonces, también tenemos que cambiar como sociedad, no solamente el Estado, que encuentro gran desafío, muy bien que se analicen todas las políticas de futuro del Estado, como él decía, de mediano plazo y largo plazo, fantástico. ¿Y qué vamos a hacer hasta que lleguemos al mediano plazo, entre medio? Pues qué importante el trato, ¿ah? Podemos hacer Escucharnos, muchas cosas. dialogar. Otra invitación a que todos revisemos cuánto le estamos pagando a la nana. Ah, no, lo menos posible, porque si las imposiciones, entonces a ella no le importan las imposiciones. Entonces estamos con el problema de hoy día, porque como no importan las imposiciones hoy, porque mejor es tener plata hoy, entonces estamos traspasando el problema para mañana. ¿Cuánto ganan los conserjes? Y eso es decisión de nosotros, profesionales, y aquí el Estado no tiene nada que ver. El Estado a mí no me ha indicado que pague lo menos posible de imposiciones. Entonces hay decisiones de privados y el llamado es que seamos mejores chilenos, mejores personas. Me gustó. Un buen tema para conversar. ¿Les parece? Lo hacemos a la vuelta de la pausa y seguimos en No Culpes a la Noche. Gracias. Seguimos haciendo No Culpes a la Noche con este cabildo abierto hoy también hablando de algo tan importante como es el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo mínimo. Y nos queda muy poquitito, 2 minutitos para terminar el programa. Y me gustaría terminar contigo, Vanessa, y preguntarte, porque se escucha mucho esta semana el no queremos a lo mismo, no queremos volver a la normalidad, queremos un nuevo Chile. ¿Tú qué esperas de este nuevo Chile para poder cambiar la realidad de tu familia? Yo de este nuevo Chile espero no que me regalen nada. Yo espero una mejor educación para que mis hijos puedan salir adelante y no tengan mi historia, una mejor salud para que el día de mañana yo pueda quizás generar mis recursos hacia otro lado y no tener que estarlo todo gastando en mi hijo que tiene discapacidad. Y yo como mujer quizás tener más oportunidades, que nos enfoquemos en los abuelitos, que me da mucha pena ver todo lo que he visto este tiempo y que realmente las autoridades abran los ojos, que no puede existir sueldos tan diferentes entre los que están allá arriba y los que nosotros los que estamos acá abajo, que nos den la oportunidad de surgir, dignidad. Sí, lo hemos visto en la realidad, lo que nos contaba la Sole, el 10 por y muchas iniciativas que en verdad en nuestro país se puede.
Es un asunto de intención, un asunto de poner la mano al bolsillo, que duela, un asunto de romper muchas veces esos mitos de que o subiendo sueldo o otro tipo de cosas, Chile sale a la quiebra y los países no quiebran. Así es. Y esta reunión obviamente que por lo menos nos invita a conversar así, a reflexionar de esta manera, porque obviamente queremos un país mucho mejor. Le queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes. Y a ustedes también por haber estado ahí. Muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.